Pues lo acabamos de ver, alerta de atentado yihadista en Navidad en Europa, un niño español que se ha encontrado entre las filas del Estado Islámico, pero la propaganda yihadista. Bruno Navarro, muy buenas noches. Ha batido ya todos los récords en nuestro país. Bueno, pues temas yo creo que de suficiente calado para abordarlos uno a uno, si te parece. ¿Por qué crees, en concreto, empezamos por esto último, que han aumentado las referencias en España en la propaganda del Estado Islámico durante este año? Bueno, principalmente hay dos razones que no se oponen, sino que se complementan. La primera es la mejora sustancial de las redes de propaganda, de la organización de propaganda del Estado Islámico, no solamente Al-Wafa, que es su productora principal, sino todas las demás, sus revistas, sus portavocías, etcétera. Entonces, aumentan progresivamente a lo largo de 2015, de 2014, 2015, 2016, por lo tanto en 2016 es normal que haya un aumento. Pero la otra razón es una respuesta lógica a cuando están perdiendo terreno en Mosul, en Irak, en general, y ante esta merma de sus capacidades militares convencionales y de su territorio del califato, intentan pues hacérnoslo pagar con una mayor amenaza en las redes, con una mayor radicalización y esperando que esto contribuya a que haya más atentados en nuestro suelo, de tal forma que, aunque ellos pierdan terreno, el efecto en nosotros sea exactamente el mismo. ¿Y qué clase de referencias hacen de nuestro país? Porque algunas de ellas son de forma directa, incluso de líderes u organizaciones directamente terroristas. Las referencias, ha habido 43 referencias ya en este año, frente a las 25 de todo el 2015, y este año vamos a terminar con más, naturalmente, con lo cual pues estamos hablando probablemente de doblarlas. La mayoría de referencias, bueno, un gran número de las referencias son realmente anecdóticas en cierto sentido, son una mención al Andalus simplemente dentro de un mensaje que no va dirigido a España especialmente, una fotografía de la Sagrada Familia o de la Alhambra, pero sí que es cierto que hay numerosos de las referencias son específicas contra España y para España o para los españoles, los ciudadanos que están en España, para que atenten. Y además es sintomático que la más clara y más directa y más brutal de las referencias ha sido este pasado 18 de julio, hace ya unos meses, pero en 2016 ya hablamos de ella, en la que incluso instaba a envenenar, que los musulmanes nos envenenan a nosotros, a los españoles, para recuperar al Andalus, que es la gran mención en todos sus comunicados. Para que nos quede claro, señor Navarro, ¿los españoles debemos temer un atentado en nuestro suelo? ¿O España es únicamente, como dicen algunos analistas, un puente logístico desde el norte de África hasta el norte de Europa para el envío de tropas rumbo al califato? Pues haciendo el gallego diría que sí y sí. Es decir, por un lado es cierto que España, las células se dedican principalmente, las células detenidas en España, a la propaganda, la radicalización, el envío de voluntarios radicalizados, por lo tanto el reclutamiento, el envío a Siria e Irak, y al apoyo logístico es muy importante, y en menor medida en España el financiero. Pero también es cierto que los detenidos, el 38% de los detenidos de estas células en España, el 38% estaban dispuestos y preparados para atentar, de forma eminente o no, pero entre sus objetivos contaba el atentar. Luego, aunque España, en comparación con otros países, por diversas razones que ya hemos tratado en esta casa en otras ocasiones, es menos proclive al atentado yihadista, sí que es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no paran de detener estos intentos, y que no van a poder detenerlo todo ni siempre. ¿Y qué nos puede decir sobre el atentado frustrado de este fin de semana con varios detenidos en Francia? ¿Quién estaba detrás de estos intentos de atentado? Pues es un calco de los atentados precisamente de Bataclan y de los atentados de París del año pasado, exactamente igual. Hablamos de siete personas, franceses de primera o segunda generación, pero todos musulmanes, dos de ellos extranjeros directamente, pero el resto franceses. Hablamos de dos de ellos que habían combatido en Siria, tres de ellos tenían antecedentes por delitos comunes, es decir, exactamente lo mismo. El atentado que planeaban era complejo también, es decir, complejo se denomina un atentado en diferentes puntos, un atentado con varios focos a la vez. Es más, este atentado era más complejo todavía, pretendía atentar en París y en Marsella a la vez. ¿Quién estaba detrás? Tenían contactos con Siria y al final está dirigido por el Estado Islámico. Y por último y muy rápidamente, sobre eso, noticia que acabamos de comentar, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido a sus conciudadanos para que no viajen durante las vacaciones de Navidad a suelo europeo, porque dicen hay un altísimo riesgo de que el Estado Islámico y Al-Qaeda puedan atentar. ¿Qué nos puede decir de esta advertencia de los Estados Unidos? Bueno, no han hecho públicas sus fuentes, naturalmente, pero es una amenaza real, es normal, están aumentando el riesgo de amenaza en Europa,
desde el año pasado y va aumentando la amenaza. Luego es lógico que ellos recomiendan a esos ciudadanos que tengan cuidado. No es una recomendación no viajar, sino tener cuidado con las aglomeraciones. Es cierto que a los europeos no nos gusta que nos digan eso, pero es lo que tenemos. Bruno, es lo que hay y a nosotros también no nos gusta que se nos acabe el tiempo, pero se nos ha acabado y nos tenemos que despedir. Gracias, un día más. Hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos con Punto Pelota News y después el gato al agua. Gracias, buenas noches.